La migración ha sido una de las más grandes tragedias nacionales. Nunca el país acabará de pagar lo que le debe a nuestros migrantes. A los hermanos y hermanas españoles aquí presentes, para que sepan admirar, respetar a esta gente que está con ustedes. Nosotros, además de admirar, respetar, para que sepamos agradecer. Recordemos cómo se produjo esa migración. Yo sé que lo he dicho antes, pero no me cansaré de repetirlo, porque hay gente que adormece su conciencia, hay gente que pierde la memoria. Ecuador no era un país de gran emigración. La gente vivía en un país pobre con problemas, pero ya feliz en su propia tierra. Pero ¿qué pasó? Una crisis muy similar a la que está viviendo Europa, a la que está sufriendo Chipre en el año 99, fruto del fundamentalismo neoliberal. En el año 1994 se reforma la ley de régimen monetario. En 1992 había ganado las elecciones un gobierno ultra neoliberal, el de Sixto Durán Ballén. En pleno auge de la larga y triste noche neoliberal, en pleno auge del fundamentalismo, en pleno auge del consenso de Washington, en el 94 reforman la ley de instituciones financieras, eliminan los controles bajo el mito, que jamás ha sido realidad ni lo será, de que los mercados se autorregulan, que los poderes se autorregulan y que el poder bancario, el poder financiero, solito se iba a autorregular, que no necesitaba controles, el mercado lo resolvía todo. Y lo resolvió también que 5 años después quebraron 16 bancos por falta de reservas, por créditos vinculados, por utilizar la plata de los depositantes para palacetes, para obras faraónicas, por robo directo. Y al igual de lo que está pasando en algunas partes de Europa, en vez de que paguen los responsables, le hicieron pagar a los ciudadanos, a los depositantes, a los que no tenían ninguna culpa. Se les congelan los depósitos en marzo de 1999. Prohibido olvidar. Los campeones del neoliberalismo se llenaban la boca hablando de libertad, de respetar la propiedad privada. Y apenas tuvieron una crisis por su irresponsabilidad, por su corruptela, lo que hacen es causar la mayor incautación de bienes privados de la historia del país, al congelar los depósitos, la propiedad privada de la gente. Los congelan esos depósitos en marzo de 1999 y los devuelven un año después. Pero no solo aquello. Yo sé que les he dicho esto, pero tenemos que saberlo de memoria para aprender de la historia, para no caer en los mismos errores. No solo aquello. Cuando les congelan los depósitos, se los congelan a 10.000 sucres dólar. Si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, les congelaron 100 dólares. Un año después, cuando destrozan la moneda nacional con complicidad del Banco Central, que triplica la emisión para salvar a los bancos, se deprecia el sucre, llega a 25.000 sucres dólar, se impone la dolarización porque la oligarquía brillantemente llegó a la conclusión de que somos inferiores genéticamente a otros pueblos y que no podemos manejar nuestra propia moneda y se adopta una moneda extranjera. Cuando el problema era el contubernio entre el poder político y el poder mafioso de cierta banca, porque todo se preparó para que la crisis bancaria la pagara todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, un año después, eliminada la moneda nacional, se devuelven esos depósitos en dólares, pero a 25.000 sucres dólares. Nos congelaron 1 millón de sucres a 10.000 dólares, es decir, nos congelaron 100 dólares, en mi ejemplo. Un año después nos devuelven en dólares el millón de sucres, pero a 25.000 sucres dólares, es decir, nos devolvieron solo 40 dólares. Así nos robaron 60% de nuestros depósitos. Pero además de ese atraco, la recesión, la economía decreció 7%, el desempleo llegó al 16%. Eso es lo que produce la migración.
gente asaltada, a la que le habían robado su dinero, le habían robado las oportunidades, le habían robado hasta la esperanza. Y eso nunca más permitamos que nos lo roben. En todo caso, parecieran solo cifras. Parecieran solo cifras, pero el drama humano que significó la migración, ojalá todos lo entendamos y nunca lo olvidemos y nunca sobre todo permitamos que se repita. Prohibido olvidar, porque siguen esos dramas humanos. Todavía, probablemente aquí, hay madres que dejaron a sus niños de 1 o 2 años y después de 10, 12 años todavía no los ven. Perdieron la infancia y la adolescencia de sus hijos. Centenas de miles de jóvenes que se criaron sin sus padres, a cargo de abuelos, tíos, vecinos, hermanos mayores, adolescentes, 15 y 16 años, que recibían las remesas de sus padres y sin controles, muchos de ellos. Algunos actuaron muy responsablemente, otros cayeron en malos caminos. Aparecieron fenómenos que no se conocían en el país, como el suicidio infantil. Empezó a observarse suicidios de niños de 12, 13 años, prohibido olvidar. Cantones como Chunchi, provincia del Chimborazo, Mauro, se hizo una encuesta. 60% de los niños se estaban criando sin sus padres, que habían migrado. Fue una destrucción, una catástrofe social. No son solo números. Catástrofe que sigue, la estamos superando, pero sigue. Pero para que, como les decía, sobre todo a nuestros hermanos españoles, venezolanos, y a los que nos quedamos, aprendamos a admirar, respetar y agradecer a nuestros migrantes. Pese a cómo los maltrató el país, con la complicidad de gobiernos entreguistas. Porque después de unos años, ni 2 años después de la crisis, de nuevo los banqueros que habían quebrado el país, estaban rompiendo récords en utilidades. Y por su falta de confianza en su propia patria, mandaban la plata afuera. Cuando llegamos al gobierno, estos señores tenían 5.000, 6.000 millones afuera. Ya les obligamos a regresar la plata al país, pero la tenían afuera. Mientras tanto, esos seres humanos, expulsados de su propia patria, que vinieron a Madrid, Valencia, Murcia, Génova, Milán, New Jersey, Nueva York, a ganarse cada euro con el sudor de su frente, cada dólar con el esfuerzo de sus brazos, mandaban su platita al Ecuador. Y son esas remesas de migrantes las que mantuvieron a la economía hasta el año 2006. Como economista lo conozco y siempre lo recordaré. Así que nuestra gratitud a todas y a todos. Al país, después de la crisis, lo mantuvieron los pobres, las víctimas, los migrantes. Prohibido olvidar. En nombre de la patria entera, muchísimas gracias, hermanas y hermanos migrantes. Gracias a Dios, ustedes saben